Hace algún tiempo que yo quería traer este video porque, a ver, a mí me salen muchos clips de estos amigos en TikTok. Son unos amigos de Argentina que tienen como un tipo radio y siempre están haciendo dinámicas dentro de su mismo programa de radio y luego suben clips a TikTok. Y es por eso que yo los conozco, porque sinceramente aquí no llega esa radio. Entonces yo los conozco gracias a los clips que suben en internet. El asunto es que yo no sé o no tengo idea de cómo manejan ellos el copyright y no sé si se van a molestar porque suba esta reacción. Espero que no. ¿Y por qué traigo esta reacción de estos amigos argentinos? Porque van a hablar de la comida de Paraguay. El video como tal se llama Probamos comida paraguaya por primera vez. Entonces, si ustedes quieren ver el video original sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción para que lo vean completo. Vayan al canal original si de casualidad no los conocen, pues para que les echen un vistazo. A mi gusto personal son unos amigos muy entretenidos. Suelen tirarse ahí un poquito de carrilla entre ellos y a veces se molestan un poquito, y las dinámicas que hacen son bastante entretenidas. Y bueno, creo que va a estar interesante también ver su reacción a comida paraguaya. Si bien yo no he probado la comida paraguaya, yo de vista la conozco súper bien porque ya hemos visto muchísimos videos donde tanto como extranjeros como locales prueban comida paraguaya, así que yo creo que ya más o menos tengo una idea general. Por ahí se me escapa alguna comida de Paraguay, puede ser, pero creo que la más conocida la manejo. Así que bueno, no le demos más vueltas al asunto. Si me quieren acompañar a mí a ver mi reacción, escuchar mis comentarios, dejen su like, suscríbanse si aún no están suscritos. Si están en la televisión, le dan para arriba, presionan la manita y ahora sí, vayamos viendo. Nosotros en este programa a veces probamos comida de diferentes países, ¿no es cierto? Sí. Y ahora me escribieron por Instagram y me dijeron, Nachito, tienen que probar comida paraguaya. ¿Para qué? Paraguaya. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Todo bien. Pará, ¿y sos de Paraguay? No, yo soy nacida acá. Ah, bien. ¿Y tus papás, los dos paraguayos o solo tu mamá? Ambos paraguayos. Entonces vos ya naciste acá, esa full Sí. Argentina, papás paraguayos, ¿y vos ya estás acostumbrada a comer esta comida paraguaya o no? Sí, toda la vida como una... Pues sí, porque sus papás, al final, esto es curioso porque eso es una de las cosas que más me gustan a mí cuando los papás son extranjeros y tienen un hijo en otro país, que al final de cuentas combinan tanto su cultura original, por así decirlo, como la cultura del lugar que están residiendo. Les doy un ejemplo. Yo tengo una amiga creadora de contenido que vive aquí en Guatemala, pero es de Argentina también. Ella acaba de tener a su bebé. Tendrá como unos 3 meses, tal vez, desde que nació su bebé. Pero su bebé, como nació aquí, es guatemalteca. Pero estoy casi seguro que como sus dos papás son argentinos, ella va a tener acento argentino. O puede que combine un acento argentino con guatemalteco. Eso va a estar divertido. A menos que en algún momento ella decida ya no vivir en Guatemala y pues que su bebé crezca en otro lado. De lo contrario, yo creo que ahí va a combinar la cultura argentina con la guatemalteca. En este caso, sus papás son paraguayos, pero vive en Argentina y ahí nació. Entonces la combinación es Paraguay-Argentina. Esas combinaciones a mí me gustan mucho porque es como la persona que tiene las dos culturas. Puede ser que se confunda durante una temporada, pero luego como que eso mismo lo vuelve una persona interesante. Costumbre, y después cuando fui siendo más grande y en el colegio me empecé a dar cuenta que no era algo de todas las casas. Claro. ¿Podemos ir de ¿Cocinado por vos? Sí. ¿Esa es sopa o...? Yo, mi mamá y mi Esa es papá. chipa. Nos pusimos ayer al día. Muy Qué bien. lindo. ¿Esto qué es? Estos son los que venden el... Esta es la chipa. Es la La chipa. A mí lo chipa, harina de mandioca y queso, ¿no? Harina de mandioca, harina de maíz, Ah, queso y grasa de cerdo. data. A ver. Grasa de cerdo, me llamó mucho la atención eso. A ver. ¿Esto se come solo o le puedes agregar algo? Se puede comer solo o también después se van a traer otra variación que Ok. ahí voy a explicar. Es Ok, distinto. de una. Y esto tiene anís. Sí, tiene anís. Ay, te iba a decir, le Con encuentro un razón. sabor ahí en el final que digo, ¿qué es? ¿Qué es? También, de paso digo que todas las comidas están hechas con un queso que se llama queso Paraguay. ¿Cómo es? La verdad, Ni idea. no me gusta. Ok. Polémico. Bueno, es un gusto... Bueno, es que para eso existen gustos. Eso es algo que me suele pasar aquí en Guatemala, que hay gente que viene aquí y dice la comida de Guatemala es la más deliciosa y aquí que allá. Y hay comida de Guatemala que a mí no me gusta. Y siempre tengo que decir, es mi culpa, soy yo, el problema soy yo, no es la comida. Soy una persona melindrosa y eso es asunto mío. No porque la comida esté mala, sino el problema soy yo. Más que nada al suero. No tiene mucha sal, no tiene... No se le siente tanto el queso acá, no es como el chipa que No, como cero, no, sí, sí, está no. como más seco, te diría. Sí, por eso yo Tampoco pregunté si se seco. comía con algo. Se come como nosotros comemos la factura. Bien. Con un... Pero es mate más seca que la cocido. factura, siempre es más seca. Sí. Nunca probé una que no fuera así como que tenés que tomarlo con algo sí o sí. Bueno, si no, igual. patadita Es en muy- el pecho. ¿Qué es lo que tenés ahí? Bueno. ¿Qué más? A ver. También algo muy conocido acá en Argentina es el tereré. Sí. ¿Tereré Pero- paraguayo? Es paraguayo.
Pero ¿qué pasa? Acá es conocido con jugo. Sí, Sí. Claro. Yo llego a tomar tereré con jugo ¿Y con te mi queda? familia y me quedo sin casa. Porque ¿cómo se Ah, de ahí viene lo del jugo. Es que durante mucho tiempo yo estuve repitiendo eso porque pues eso salía en internet. Y por eso mismo prefiero que a veces me expliquen en los comentarios. Porque en internet puede decir una cosa, pero la realidad es otra. Y en internet decía que el tereré se solía tomar con jugo. Yo dije, bueno, entonces con jugo. Y recuerdo que en los primeros videos donde mencionábamos el tereré, yo lo dije, pues que se solía tomar con jugo. Ustedes me llenaron la bandeja de comentarios diciendo que casi que era un insulto tomar esa cosa con jugo. El tereré va solo con agua fría, con yuyos. Híjoles. Al final de cuentas me lo dijeron muy amables. O sea, nadie fue como que se molestara y me insultara. Sino que sí me dejaron claro que no se toma con jugo en Paraguay. O al menos en la mayoría de casas de Paraguay. Entonces en Argentina sí. Y supongo yo que por eso internet decía esa explicación. Porque en principio sí hay personas que se lo toman con jugo. Pero pues en Paraguay no. toma? Con agua. Agua fría, mate frío. Claro, es muy común ver hierbas saborizadas. Bien. Ah. Como por Ay, se le ejemplo- ponen como si fuesen unas cascaritas también de naranja, ¿o no? Eso es muy Los anormal, la yuyos. verdad. ¿Sí? Yuyos. Los Bueno, yuyos. yuyitos. Pará, y el termo es muy cool, ¿eh? El termo Mucha ese tiene aura. Sí, el termo ese tiene aura. Sí, mira cómo sirve. ¿Termo de tereré o no? Sí, 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 sí. un termo de tereré. Cáscara de... No quiero discutir yo, Discutí, imagínate tu discutí. cultura y demás. Pero Discutamos. yo me acuerdo que tenía una amiga paraguaya que tomaba con cedrón, con yuyitos y con las cascaritas de naranja. La cáscara de naranja, por lo menos en lo que es mi familia, se ve más en el mate. Para mí el mate y el tereré cambia... Ok. Es lo mismo cambiando el clima. Perfecto. Acá le decimos mate, pero allá se le dice guampa. Guampa. Guampa, mirá. Acá se le dice guampa a lo... Nachito, querido. Guampudo. Ah, o sea que la guampa es ese trastecito. Ah, ya entendí. Tantos años va y ahora lo estoy entendiendo. Los cuernos, ¿o no? Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que has traído? ¿Qué es lo que he ¿Qué traído? es lo que has traído aquí en la mesa? Pero me parece que ¿Qué así es no- esto? ¿Qué es Me eso? parece que no es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que has traído? La están mareando, chicos, no la dejan hablar. Bueno, eso más. Le preguntan en la mitad y ella no quiere seguir. ¿Qué es? ¿Qué es esto? son? ¿Qué es Esto es esto? chipaguazú. ¿Y eso qué? No, esto es sopa paraguaya. Eso es sopa. Sopa. ¿Eso es sopa? Pásame Creo que una. estamos confundidos. Eso no se llama sopa. Es sólida, es sopa sólida. Sopa sólida, ¿y qué? Ahora La sí. sopa paraguaya tiene maíz, tiene cebolla, ¿no? Es un sofrito de cebolla con la grasa de cerdo, harina Bueno, a él le gustó. de maíz, o acá es más normal verlo con polenta y queso. ¿Y qué es eso? Esto, allá lo que es muy conocido, en vez de mermeladas, es el dulce de guayaba. Se vende Ah. algo que es como si fuera un membrillo. ¿Eso lo hicieron ustedes o está No, esto es comprado. A ver, pásame uno. A ver, pasa. Como una boca de dama rellena. Como es complicado comer el dulce de guayaba con la mano, yo lo traje en galletitas. Ok, me gusta. ¿Está bueno? ¿Está bueno, Delia? Todo marrón por ahora. Me encantó. Me parece, Ah, me ahí está parece la que tereré, bebé. son secas las cosas. Mi preferido. ¿Querés un tereré, bebé? Es yerba saborizada de boldo y menta. Toma, Juli. Perdón, Sofi, ¿cómo era esto? Quiero ¿Cómo probar. se llama? Galletitas de guayaba. Galletita de guayaba, buenísima. Esas me re gustaron mal, fue lo que más me gustó por ahora. Guayaba en un éxito, ¿eh? Uy, muy adictivas también, ¿no? Siento que arrancás con esto y te las tienen que sacar, porque... Hasta el top tier. Estos son full paraguayos, riquísimo. ¿No tiene el gusto la de la carita sonriente? Sí. ¿Qué es esto? Eso se No sé qué es la carita sonriente. Supongo que es algo de Argentina. llama dulce de maní. Sí. Ah, bueno, eso creo que sí lo conozco. Dulce. A ver, pasa. Eso no le suele gustar a todos, pero es entendible. Es un sabor como muy diferente A ver. a los dulces que se espera. Lo caracteriza porque se hace con algo que llamamos allá miel de caña, que es básicamente se hace con el Esto- palo del azúcar. Esto es... En Misiones es rapadura. Pásame, ¡Buenísimo! Sí, rapadura. ¿Es rapadura? Lo que sería acá el turrón se hace con, como si fuera una grapiñada con el azúcar derretido para que se compacte. Pero esto se hace con lo que es miel de caña. Perfecto. Entonces le da un gusto más quemadito. No, bueno. Nachito, ¿por qué no pruebas un tereré? Esto es un éxito. Estoy enamorada de esta galletita. ¿Me repetís cómo es? ¿De guayaba? Galletitas de dulce de guayaba. No, listo. perdón. Ya estoy a mis amigos paraguayos. Les voy a pedir siempre galletitas. ¿Y tienen de guayaba. esto con el tereré de decir, ahí está lavado, como que está flotando, o siempre flota así, tipo a modo de sopita la yerba? A nosotros cuando se los lava el mate, es cuando te dicen que está lavado. Claro. Esto de una estuvo Oh. así. Claro, pero porque Creo que no. Por lo menos en mi casa no. Lo que es, siempre se sirve de a poquito. Ah, ok. Ok. ¿Y eso? Che, Sofi, pará, yo me quedé con una duda de las galletitas de guayaba, ¿eran? Sí, ¿La guayaba en qué más se comía? O sea, acá están galletitas. Y si no, ¿qué puede ser? ¿Poner una torta? ¿Se le puede poner? claro. Ah, buenísimo. Se come la fruta sola o también se venden los bloques de dulce de guayaba. ¿Y esto? Que he visto los bloques. A mí en lo personal no me gusta la guayaba.
Por eso siempre he entrado así en conflicto con algunas personas de Paraguay que me dicen, lo que pasa es que no has probado el verdadero dulce. No, es que yo no soporto ni el olor, imagínense. La última vez que probé algo de guayaba fue sin querer y casi me vomito, pero es que porque el sabor no lo tolera mi paladar. No es mala onda, solo que no puedo. Con guayaba, ¿no? Es Cualquier más cosa. salado ese. Se come más salado. Ok. Che, quiero decir algo. ¿Qué es eso? Probé el tereré. Eso se llama chipazo. Es ¿Qué? una chipazo. So-o. So'o es una palabra carne. en guaraní que significa carne. Ay, Uy, ya quedó bien, a ver, contanos cómo es eso, ¿qué tiene? Bueno, ya probaron la chipa. Sí. Sí. El ¿Y esto? primero me costó y el segundo me gustó. Estoy para tomar un poco más. Siempre después cuando se va pasando más Es que supuestamente, bueno, era como Santo Tomás, no, ¿cómo era? Algo así. Es que me acuerdo que lo escuché de una persona que decía, es que primero toma Santo Tomás o un santo, que es como decir el primer sorbo de la hierba o del del tereré. Es como muy fuerte y como que no suele ser el más agradable. Ya después, conforme vas tomando más, se rebaja y ya es un poquito más rico. Eso entendí yo. Y bueno, la chipazo, creo yo, que a mí me gustaría más porque pues con carne todo es más rico, ¿no? la yerba es más rico. Sí, me gustó después. ¿Paso esto? Y Sí, obvio. Queremos probar. Es básicamente la chipa con la masa de otra manera rellena de carne. Como si fuera una empanada. Esto es rarísimo porque sabes que siento que es como una cookie y que de repente tenga carne, es rarísimo. Y es como si fuese una empanada también en un punto. Acá hay en el chat que me dice, preguntale por qué tradicionalmente comen las empanadas en sándwiches. ¿Eso es verdad o no? Con pam. No es verdad. No es verdad. Por lo menos en los... Bueno, sí es verdad. A ver, hay que disculparla porque ella vive en Argentina. Es de Argentina. Y normalmente, por lo que yo entendí, a ver, yo les voy a explicar mi versión y ya ustedes me explican la suya. Pero al menos lo que yo he entendido sobre el pan con empanada es que no se lo comen. Primero, no es de todo el mundo. No es todos los paraguayos lo comen así. Segundo, nació de la necesidad de llenarse. Es decir, no te alcanza para comprarte 3 empanadas. Te compras una y un pan. Entonces, si no te alcanza, ya estamos entendiendo quiénes son las personas que suelen comer pan con empanada. O al menos quiénes fueron los que se acostumbraron a comer pan con empanada. Las personas que no tenían un poder adquisitivo tan alto. Entonces, si las personas tenían dinero para comprarse 4 empanadas en lugar de una con pan, no están acostumbradas a comer pan con empanada. Más o menos así lo entiendo yo. Puede que esté equivocado. Puede que sea de ciertas regiones de Paraguay, no lo sé. pueblos que yo recorrí, que son varios, no. ¿Cómo? ¿Y golosinas paraguayas típicas? El dulce de El maní, dulce de maní, el dulce de guayaba. el dulce de guayaba. Nosotros tomamos lo que es el mate cocido. Fanático. Me encanta, me encanta. Fanático del mate cocido. Básicamente es como hervir la yerba. Sí. Bueno, nosotros le dimos una vuelta y a la yerba le pusimos azúcar derretido. ¿Apel? Acá hay tacitas para servir, a ver. Pará, ¿y es caliente? Sí, y Ok. se Y con leche. tuesta la yerba. Es yerba tostada. Bien, O sea, más amarga. el proceso de hacer Sí. un mate cocido bien paraguayo, ¿cómo es? Decime los primeros 3 pasos sirviendo. importantes. En mi casa lo hacemos de una manera que no es muy higiénica, la verdad. Pero A bueno, es como lo hicimos siempre en la familia. Total, que total. es poner en un bol la yerba, Con los pies. el azúcar, lo movemos ¿Qué es esto? y el carbón que nos quedó Eso. lo has- tiramos adentro. Pero tengo entendido que ¿Carbón de qué? muchos, Tiene olor a El ahumado. carbón de la parrilla. Amigo, tiene olor a ahumado. Olelo. tengo entendido que muchos paraguayos y que es muy cultural ponerle el carbón, Sí. tipo quemarlo, tipo como Sí. que no. ¿Y Yo tengo un queda ahí amigo el paraguayo carbón? que hace el mate cocido así, que le pone el carbón arriba del azúcar. No entendí, boluda. Para. El carbón. Estoy muy confundido ahora. ¿Cómo que el carbón? El carbón que todo el mundo conoce. Les voy a poner una foto yo ahí del carbón. ¿A ese carbón se refiere? De nuevo. Está muy rico Yerba, el sabor. Muy... azúcar, mezclas. Y agarra el carbón que usaste para el asado Lo tiras en la mezcla. lo tiras ahí. Y ahí le tiras agua. No, eso es, ahí te queda lo que sería la yerba. Sí. Después vos lo guardás en un pote y cuando te quieras hacer el cocido quemado, lo hervís y después lo colás como si fuera un tecito. Buenísimo. Esto Wow. tiene, Parece cola. tiene olor al carbón, al asado, No lo puedo olor a creer. leña ahumado. ¿Viste lo ahumado que es? Y lo probás y es espectacular. Muy Es ¿Tiene muy- algún Qué rico beneficio? es. Qué rico, Que toman esto cuando están empachados o toman esto cuando les duele la cabeza y así como algún beneficio. Wow. Ahí está. Uy, es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. no lo puedo probar. ¿Cómo se llama? Es buenísimo. Tomá. ¿Cómo se llama? ¿Me repetís? Cocido quemado. Cocido quemado. Es buenísimo. Excelente. Buenísimo. ¿Vos viste qué rico? Es re sabroso. Acá dicen prueben con los chipas. Eso es lo que te digo. Con el carbón. Todavía estoy yo. Es increíble cómo después de tantos videos de Paraguay que he visto, es la primera vez que me entero de cómo se hace el mate cocido. Creo que hubiera preferido no saberlo y probarlo antes. Antes ¿Mojo? sí,
¿Eh? Banco igual, ¿En yo cojo esto? todo en el El mate chipá cocido. con carne Como lo si fuera mojás la en el media té. luna. No. Ah, bueno, Carne, no, de carne no. Ah, Sofi, lo del tema del carbón, ¿A ¿lo quién? hacen en tu familia o lo hace todo el mundo? O sea, el Todo carbón. el mundo. Ah, ok, buenísimo. ok. Pero después están. ¡No, es tipo, buenísimo! Chicos, cocido quemado, Es top buenísimo. número 1, ¿eh? ¿Por qué no se vende tanto acá? De Muy cocido bueno este. esto. Muy bueno. ¿Qué para desayunar todos los días esto? Sí, muy rico. En mi casa desayunamos eso. ¿Y pero lo hacen acá o lo traen de allá? A veces hacemos, pero más que nada traemos potes de que ya vienen Ya hechos. tienen de allá. Llegó algo frito. Oh. ¿Viste, Nacho, que vos me mencionaste la mandioca? Sí. Bueno, la mandioca la procesamos, la mezclamos con harina de maíz, Para hacer fécula de las mandioca, empanadas. huevo y hacemos empanadas de mandioca. Voy a probar. Y sí. Perfecto, tiene el mismo La relleno. hizo mi mami. Mismo relleno que el chipa, ¿no? Y esto se fríe, está freído. Es carne, es que vengo comiendo algo dulce. A ver, No quiero te hace probar. nada. A mi parecer, estas empanadas son más ricas. Sí, sí, No. sí, sí. Muy Y bueno. seguimos en la gama de los colores. Perdón que me siga llamando la atención, pero No, me parece sí, una sí, sí. locura, ¿eh? Bueno, lo que habían preguntado en el chat antes, el boribori, que es una sopa como si fuera... Líquida. Ahí sí, como si fuera un puchero Sí. que después con la harina de maíz, un toque de Bolitas. sal y con el mismo caldo se tiran un bolde y se forman como tubitos o pelotitas de esa masita y se pone en la sopa. Y serían como fideos. Fideitos. Claro. Wow. No sé si probaste esto ya. Sí, ya probé todo. Buena Ah, no, explicación. No, falta esta que parece una birra. Sí, ¿qué es? Bueno, esto es como la discusión que tenemos acá con el mate y Uruguay. Ok. Bueno, esto es con Brasil, que es la gaseosa de guaraná. Uy, Ah, amo la guaraná. Uf. No sabía que... no hay cosa que me encante más que la gaseosa de guaraná. Uy, uy, uy. Yo la conocí, a ver, lo voy a decir yo, en lo personal lo conocí por una marca brasileña que vino a Guatemala. Después creo que vendieron la franquicia Coca-Cola, si no estoy mal, y no estoy seguro quién la vende ahora. Pero sinceramente hace mucho que no lo pruebo porque ya no suelo comprar yo gaseosas. Las pocas que se compran son las que compra mi familia y pues a mi familia pues no le llama tanta la atención como a mí esa bebida. Y en lo personal me gusta mucho. Pero no sabía que había también discusión de quién era, si de Paraguay o de Brasil. O sea, yo daba por hecho que era de Brasil, pero por lo que veo no. que existía esta pelea. Yo pensaba que era full de Brasil. Yo también pensé que era full brasilera. Ujú. Bueno, todos los paraguayos, si les preguntás, al menos todos los que yo conocí, te van a decir, es de Paraguay, es de Paraguay. Full guaraná. Soy fan de esto, ¿eh? No, el No. cocido quemado. No, la guaraná es buenísima. La guaraná es buenísima. Es como la latita del energizante sin energizante. Ajá. El gusto ese. Claro. Yo de chiquita lo comparaba igual. Total. Mirá lo que me ponen acá. Guaraná, guaraní. Fin de la discusión. Como que ganaron los paraguayos. ¿Tu preferido, Morte, de todo lo que probaste? De todo lo que probé, 100% El frito. Total. frito, esta empanada de... ¿Cómo era? De De mandioca. mandioca. Harina de maíz. Increíble y top 2 la sopa, Luli. ¿En serio? Sin duda, las que parecen cookies, pero... Ah, la chiparre. Chipazo o. Chipazo. Me encantó. Y bueno, guaraná. Paula. Muy Bueno, la empanada frita también está Yo, ¿El mate cocido? fan, pero me hice fan. Buenísimo. el mate cocido Sí, También está se muy puede tomar con leche. Y debe ser bueno. Sí, rico. pero para mí ya la caga. ¿Eh? Bueno, nunca me gustó el mate con leche, el mate cocido con leche. Siempre me gusta... Es lo mejor que probé en mucho. Sí, a ver, Wow. no hay que preguntar. Las galletas. ¿Hay algún lugar acá en Buenos Aires donde se pueda comprar? Sí, yo conozco varios. Bueno, lo curioso es que cada uno seleccionó una cosa diferente. No fue como que, ay, todos eligieron lo mismo. No, cada uno tuvo su paladar diferente. lugares, pero más para donde yo vivo, en Montegrande. Ah, bueno, ustedes valen ok. Risuti. Che, gracias Sofi por traernos y mostrarnos a estos porteños cara de verga la comida rica que pueden hacer en Paraguay. Hablas muy lindo, Sofía, explicás muy bien, Sí. así que gracias por haber venido, de verdad. Bueno, Ahí sí de casualidad vieron ustedes que dijo algo erróneo. A ver, ella no es paraguaya, ella creció en Argentina, nació en Argentina, sus papás son paraguayos, pero quién sabe si a lo mejor sus papás tampoco le estuvieron explicando toda su cultura. Es entendible, ella está pues en otro país. Aún así yo creo que en algunas cosas explicó bastante bien. Puede que ahí se le haya escapado algo, pero pues... yo creo que es salvable. ¿Quién soy yo para decirlo también? Va, que yo ni soy de Paraguay. ¿Qué me hago? Bastante entretenido, bastante divertido. Espero que me permitan subir esta reacción. Ya veremos. Si ustedes están viendo esto es porque me dejaron subirla. Así que espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción si lo quieren ver. Ya saben, si me quieren enviar alguna sugerencia para reaccionar, hay un canal de Telegram ahí en la descripción. Si de casualidad no han dejado su like, lo dejan. Si no están suscritos, suscríbanse y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. You can say no freely. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.